Buenos días y bienvenidos al programa de entrevistas de France 24. Nuestro invitado de hoy es Salam Fayyad, ex primer ministro de Palestina, que nos acompaña desde la Universidad de Princeton, donde es profesor invitado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Mark. Hemos llegado a los 100 días de guerra en Gaza. Israel señala que la fase más intensa de la guerra podría haber terminado. ¿Cree que el final está cerca? Lamentablemente, no soy muy optimista sobre que esta guerra vaya a terminar pronto. Creo que está muy claro que la mayoría de la comunidad internacional ha venido queriendo que esta guerra termine desde hace ya algún tiempo. Algunos se han pronunciado más que otros. Algunos siguen intentando enviar señales en esa dirección. Pero el resultado final es que no se está haciendo lo suficiente para presionar al gobierno de Israel para que le ponga fin a esta guerra. Es una guerra sin fin, en relación con los objetivos declarados por el gobierno de Israel, según la lista de cosas que dijeron que querían lograr, que van desde lo imposible a lo altamente inalcanzable, pasando por la destrucción total de Hamás y otras cosas. Y desde el principio estaba claro todo lo que iba a ocurrir. Decenas de miles de palestinos iban a perecer como resultado de esto. Ahora tenemos cerca de 100.000 muertos y heridos, por no hablar de una mayoría de la población desplazada. La hambruna, miseria, destrucción a una escala sin precedentes. Eso es lo que estamos viendo. Así que, aunque algunos piensen que esta guerra está llegando a su fin, que su intensidad está disminuyendo, yo solo veo una guerra de agresión que sigue causando estragos sin cesar, y cuando llegue a su fin, ya será demasiado tarde. Hace mucho tiempo que debió haber terminado. Creo que es hora de que esta guerra se detenga y de que se hagan todos los esfuerzos posibles para empezar realmente a hacer frente a las devastadoras consecuencias que van a estar con nosotros durante un periodo de tiempo muy largo. ¿Qué piensa de Estados Unidos? ¿Está haciendo lo suficiente para detener esta guerra, como usted dice? Poco después de que la guerra iniciara, se esperaba que Estados Unidos, con su particular relación con Israel, con algunas de las declaraciones públicas que hacía de vez en cuando, empezara a mostrar su interés en que esta guerra llegara a su fin. Pero eso no ha dado resultados en términos de que el gobierno israelí haya tomado acciones que apunten hacia eso. Dada la relación tan privilegiada que existe entre Estados Unidos e Israel, ya es hora de que Estados Unidos sea mucho más claro, incluso públicamente, sobre lo necesario que es que esta guerra llegue a su fin. Creo que es algo absolutamente urgente. ¿Teme que el objetivo de Israel sea realmente expulsar a los palestinos de Gaza? Algunos ministros israelíes lo han pedido. ¿Cree que este es el objetivo real o cree que es solo una fantasía? Me temo que ese es uno de los riesgos, no solo en términos de lo que pueda acabar ocurriendo por la vía de la deportación. Sabemos que se han producido muchos desplazamientos. Sabemos que decenas de miles ya se han marchado. Es un hecho. Los que podían marcharse, puesto que tienen otros pasaportes, por ejemplo. Pero me temo que incluso después de que termine la guerra, dependiendo de lo que ocurra después, muchos palestinos podrían marcharse, teniendo en cuenta las condiciones. Por lo tanto, considero que esto es una amenaza muy grave y un riesgo muy grave, independientemente del tiempo que esto tome. Repito, aunque Israel parara la guerra mañana o incluso hoy, teniendo en cuenta el tipo de horror que ha sufrido y sigue sufriendo la gente, ¿acaso es una situación llevadera en absoluto? ¿Durante cuánto tiempo más puede considerarse llevadera o sentirse llevadera? Supongo que muchos de los que tengan la oportunidad de irse se irán. Existe ese riesgo. Por mayor razón hay que ponerle fin a esta guerra, que es la causa subyacente de todo esto, y razón de más para que nosotros, los palestinos, hagamos todo lo posible por asumir la plena responsabilidad de atender las necesidades de nuestro pueblo en Gaza lo antes posible, para que eso haga que la gente empiece a sentirse mejor respecto a las perspectivas de un mejor mañana. Creo que el riesgo de que haya un éxodo
y de que la gente abandone Gaza, por no hablar también de Cisjordania, lo considero, sin duda, un riesgo grave e inminente. I consider to be a serious and imminent risk, for sure. ¿Y qué pasará en el día después? Estados Unidos dice que Gaza debería ser gobernada por una, y abro comillas, Autoridad Nacional Palestina Revitalizada, cierro comillas. ¿Cómo se imagina esto? Debería mencionar que fui el primero en pedir que una autoridad nacional palestina unitaria asumiera la responsabilidad de los asuntos de nuestro pueblo y que atendiera las necesidades de nuestro pueblo en Gaza, al igual que en Cisjordania, como debería ser. Cuando la Autoridad Nacional Palestina fue creada, se creó como un agente destinado a velar por el bienestar de los ciudadanos palestinos que vivían en el territorio ocupado por Israel en 1967, incluida Gaza. Era lógico que esa fuera la respuesta a las necesidades de Gaza, no solo en el llamado después, sino a lo largo del tiempo, y ahora Gaza se encuentra en estado de separación de Cisjordania desde hace 16 años aproximadamente. Creo que ya es hora de hacer que las cosas retomen su lugar. Esa fue mi sugerencia. En aquel momento no dije revitalizada, y todo esto está escrito. Dije reconstituida y reconfigurada. Sostuve al principio de la guerra, 2 semanas después del 7 de octubre más o menos, que sería impensable suponer que la Autoridad Nacional Palestina, tal como existía entonces y sigue existiendo hoy, pudiera asumir la responsabilidad de los asuntos de nuestro pueblo en Gaza en su forma actual, que debería ser reconfigurada o reconstituida. Y lo que quise decir con eso es una reconfiguración política, una reconstitución, para que esté políticamente capacitada para hacer frente a las necesidades de nuestro pueblo en Gaza. Ahora, posteriormente, me alegra de que la administración de Estados Unidos haya aceptado la idea de que una Autoridad Nacional Palestina unitaria debería ocuparse de las necesidades de la población de Gaza y Cisjordania. Eso es importante. Dijeron revitalizada. No sé exactamente a qué se refieran. Probablemente se refieren a que la Autoridad Nacional Palestina sea reformada en un sentido tecnocrático, lo cual creo que es absolutamente necesario y estoy de acuerdo con eso. Pero lo que tenía en mente cuando presenté esa propuesta era la habilitación política. Ese es el primer paso, es necesario. Y entonces tendríamos que reunirnos como palestinos para lograr realmente un mejor estado de capacidad institucional, para que la Autoridad Palestina sea capaz de abordar de manera eficaz, responsable y reactiva las necesidades urgentes de nuestro pueblo, tanto en Gaza como en Cisjordania. Esa es una buena sugerencia y estoy completamente a favor. Parece además que se está convirtiendo en una cuestión de consenso internacional, no solo en Estados Unidos, sino también en la Unión Europea y en los países árabes. No entiendo por qué no ha habido movimiento hasta ahora dentro de nuestra propia política para avanzar en la adopción de las medidas necesarias mediante la ampliación de la Organización para la Liberación de Palestina, para incluir a Hamas y a la yihad islámica en esta, y para que la OLP ampliada dé su consentimiento a un gobierno que gobierne en su nombre, tanto en Gaza como en Cisjordania. Eso toma tiempo. Formar un gobierno podría llevar semanas. ¿Por qué no comenzar ese proceso hoy? Me parece que tomarse tiempo antes de que comience ese proceso de reconstitución es aceptar una prolongación del status quo, lo que esencialmente equivale a esperar hasta que Benjamin Netanyahu diga que ya terminó, y eso definitivamente no es aceptable. No debería ser aceptable bajo ninguna condición. ¿Culpa al presidente Abbas por no ser más proactivo en las medidas que acaba de describir? Creo que es esencial que todos los componentes de nuestro sistema político sean proactivos. Esa es la palabra correcta. Creo que hace tiempo que nuestra política debería haberse movido en la dirección que sugerí, y no era la primera vez que lo sugería. Han pasado 10 años desde que empecé a escribir sobre esto. Entonces, lo que hay que hacer está claro. Está claro que para esto se necesita la disposición de todos los componentes de nuestro cuerpo político. De hecho, creo que es muy importante que el presidente dé el primer paso y convoque con absoluta urgencia una reunión de todos los secretarios generales de las facciones palestinas, como ha sucedido en numerosas ocasiones. La última, en julio del año pasado, en El Alamein, en Egipto.
Y en vez de hablar de muchos temas diferentes relacionados con cómo gestionarnos y hacemos las cosas, creo que el único punto en la agenda debería ser la ampliación inmediata e incondicional de la OLP para incluir a todas las facciones. La OLP no debería seguir insistiendo en que todo el mundo se ajuste a su plataforma para poder unirse. Por su parte, facciones como Hamas no deberían insistir en que la OLP cambie su plataforma para poder unirse. Todo el mundo es bienvenido, como debería ser, porque esa es una forma de pluralismo. Debería ser respaldada, debería ser adoptada. El reto para nosotros, los palestinos, es encontrar la manera de gestionarlo de forma eficaz, dentro de lo que sea posible. Creo que es una cuestión de absoluta urgencia, sobre todo teniendo en cuenta la devastación que se está produciendo en Gaza. La matanza diaria, la pérdida de vidas a escala masiva sin precedentes que se está produciendo, una nueva Nakba, por así decirlo. Y sin duda, el riesgo inminente que plantea el desplazamiento en masa, en éxodo, fuera de Gaza. Para concluir, su nombre se ha barajado como alguien que podría tomar el timón de esta nueva estructura. ¿Ha estado en contacto con Egipto y Estados Unidos al respecto? ¿Se lo han propuesto y lo aceptaría? La respuesta es no. Escucho hablar de esta posibilidad, pero no es una conversación en la que yo haya participado. No soy parte de ella. De hecho, hice una declaración pública al respecto. No tomaré parte en este tipo de conversaciones con países extranjeros, autoridades ni nada parecido. Como lo he dicho desde el principio, esta es una decisión que debe tomarse a nivel nacional, como resultado y producto del consenso nacional sobre lo que debería suceder. Debe ser el producto de un consenso nacional y debe basarse en gestionar los asuntos y ocuparse de las necesidades de nuestro pueblo, tanto en Gaza como en Cisjordania, porque pensar en un marco para una gestión transitoria de los asuntos de Gaza, por muy temporal que sea, solo puede y solo reforzaría el estado de separación, lo cual es un despropósito. Así que, en primer lugar, esta es una decisión nacional. Debería provenir de un consenso nacional. Y yo sugerí una plataforma. En realidad no se puede forzar cualquier marco dentro de ese consenso, y eso es lo que tiene que ocurrir. Escucho hablar del tema, pero ha sido una conversación sobre mí, no conmigo, y no seré parte de eso. Salam Fayyad, muchas gracias por participar en la entrevista de France 24 y gracias a todos por haber visto este programa. Gracias.